Buenos días, queridos estudiantes de grado 10º. Esta es la guía de cinemática. Bienvenidos. Vamos a mirar la definición de cinemática. Recordemos que el capítulo principal se llama mecánica y está dividido en dos grandes grupos, que es la cinemática y la dinámica. La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin explicar por qué se mueven estos. En cambio, la dinámica sí explica a qué se debe el movimiento de los cuerpos. Entonces viene la aplicación de las fuerzas. En este capítulo solo nos limitaremos a describir el movimiento. Por ejemplo, la conducción de una carreta, lanzamiento de una flecha, un campo magnético, la gravedad de los cuerpos, la fricción, la aceleración, pero sin explicar la causa que lo produce. Vamos a detenernos a mirar qué es un movimiento relativo. El movimiento relativo es aquel que depende de la posición donde esté ubicado un observador. Entonces, si un observador está en la calle, es diferente al que va en un bus. O si un observador está en la luna, va a observar muy diferente lo que está pasando en la Tierra a otro que está dentro de la Tierra. Entonces, depende de la posición del observador. Cuando viajamos en un automóvil, nuestro asiento se encuentra en reposo, pero en sí estamos en movimiento relativo con respecto a la Tierra, porque ésta se halla en movimiento respecto al Sol. Por lo tanto, un cuerpo puede encontrarse en reposo y al mismo tiempo en movimiento relativo, con respecto a un sistema de coordenadas llamado punto fijo. Entonces, lo que nos explican acá es que no hay un reposo absoluto. Existe el equilibrio de los cuerpos, más el reposo absoluto no existe. Porque si estamos en reposo en nuestra silla, la Tierra se está moviendo. Entonces nosotros nos estamos moviendo en la Tierra. Y si la Tierra estuviera quieta, pues el universo se está moviendo. Entonces siempre habrá un movimiento relativo. Muy bien. Un observador fuera del vehículo en movimiento tiene otra perspectiva del movimiento. Y el que va en otro vehículo también tiene otro concepto de movimiento. Podemos concluir que el movimiento depende del punto de referencia del observador. Entonces es muy diferente lo que está observando este señor acá, de lo que está observando este conductor y de lo que está observando este conductor. Entonces, a eso se llama movimiento relativo. Vamos a mirar ahorita los elementos de un movimiento. Vamos a comenzar por la posición. La posición es la coordenada que ocupa un cuerpo respecto a un sistema de referencia. Entonces, por ejemplo, en un plano cartesiano o en una recta numérica, acá tenemos el origen que es 0 y tenemos acá la posición. Entonces, si yo ubico un cuerpo acá en 2, decimos que la posición con respecto al punto de referencia que es 0, la situación de este punto es 2. Entonces lo podemos llamar la posición A de ese cuerpo. Entonces depende también de un sistema de referencia. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es el cambio de posición que realiza un cuerpo y lo vamos a describir con un símbolo griego que se llama delta. Este es delta y la posición es X. Decimos, y esta posición, como va a variar la dirección, entonces le ponemos un vector. Entonces decimos, desplazamiento es igual a la posición final que ocupa el cuerpo menos la posición inicial. Entonces la posición final e inicial la podemos colocar con un sub 0 y la posición final le podemos colocar una F.
Entonces, el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Recordemos que la posición la vamos a llamar X. Muy bien, ¿qué es la trayectoria? La trayectoria es el conjunto de puntos ocupados por un cuerpo en movimiento. Entonces, por ejemplo, si vemos cómo se mueve una mosca por acá, va la mosquita. Entonces, cada uno de estos puntos que describe la mosquita o el mosco es la trayectoria. Cada uno de los puntos por donde pasa la mosca es una trayectoria. Lo mismo cuando nosotros vamos al colegio, de la casa al colegio nosotros nos movemos por ciertos sitios hasta llegar al colegio. Entonces esa es nuestra trayectoria. Cada punto, que la panadería, que el parque, que la droguería, cada uno por esos puntos por donde pasamos se llama trayectoria. Muy bien. El espacio recorrido es la medida de la trayectoria que describe el cuerpo. Entonces, escoger de aquí, medir en metros, centímetros o kilómetros hasta donde termina la trayectoria. Ese es el espacio recorrido. Entonces, por favor, no vamos a confundir espacio con desplazamiento. El espacio es escalar. Mira que no lleva vector, es escalar, porque es la suma de todos los espacios sin tener en cuenta la dirección. Muy bien, la velocidad, decimos que la velocidad lleva vector porque tiene magnitud, dirección y sentido. Es igual a este desplazamiento, a delta x, lo coloco con vector también porque tiene en cuenta la dirección y el sentido, y la magnitud dividido entre la variación del tiempo. ¿Listo? Bueno, se me olvidaba. Este delta significa variación o cambio. Entonces decimos variación de la posición. Acá es variación de la posición, variación del tiempo, variación de la velocidad. ¿Listo? ¿Qué es la rapidez? No confundir velocidad y rapidez. Acá mira que la velocidad es vectorial, pero la rapidez es escalar, no tiene vector, entonces lo escribimos. Y depende la rapidez de este espacio, que también es escalar. Espacio recorrido dividido entre el tiempo. Mira que no lleva ni delta ni vector, porque la rapidez es escalar. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta por dónde vamos a caminar, la dirección, el ángulo. En cambio acá no, váyase rápido quiere decir váyase por donde quiera, o sea que es escalar. La aceleración entonces decimos también es vectorial. Decimos que la aceleración porque tiene en cuenta el cambio de la dirección, cambio de la magnitud. Es igual a delta V, o sea la variación de la velocidad, que es vectorial, dividido entre la variación del tiempo. Muy bien. Acá tenemos la distancia, la magnitud vectorial, la longitud recorrida entre los puntos. La distancia y el desplazamiento es la magnitud, el desplazamiento es una magnitud escalar. La longitud es escalar, la longitud entre x1 y f, entonces escalar. Es vectorial, la velocidad, la aceleración y el desplazamiento. Bueno, acá tenemos una distancia de 82 metros, es la cambio de posición, posición final menos posición inicial. Acá tenemos el desplazamiento, que es la posición final menos la posición inicial. Aquí debería llevar vector, porque hay que tener en cuenta cómo se mueve el cuerpo, hacia dónde y con qué magnitud y dirección. Listo, y acá hay ejemplo de la trayectoria. Esta mariposita recorre todos estos puntos, entonces esta es la trayectoria. Acá lleva una trayectoria curvilínea y acá lleva una trayectoria directa. Acá vamos a mirar las ecuaciones. Las ecuaciones
Posición inicial, ya dijimos que X sub Y, X sub F es posición final. El desplazamiento, mira que acá tiene vectores. Variación de la posición final menos posición inicial. Acá está el espacio recorrido, la suma de todos los desplazamientos. Tenemos la velocidad vectorial, que es delta X, que es el desplazamiento dividido entre el cambio de tiempo. Tenemos la rapidez, que es escalar, que es la rapidez igual al espacio recorrido entre el tiempo recorrido, y la aceleración, que también es vectorial. Mira que está remarcada cuando no tiene el vector, está así en negrilla, quiere decir que es vectorial. Es también la velocidad dividido entre el tiempo. Bueno, acá están las unidades. Desplazamiento se puede dar en centímetros, en metros y en kilómetros. El espacio también se da en centímetros, en metros y en kilómetros. La velocidad se puede dar en centímetros dividido entre segundos. Mira que la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces se da en centímetros sobre segundo, metros sobre segundo o kilómetros por hora, que es el que conocemos normalmente de los carros y de las motos. La rapidez también se da en las mismas unidades, y la aceleración se da en centímetros sobre segundos al cuadrado, o metros sobre segundo al cuadrado, o kilómetros, que es muy poco frecuente, sobre horas al cuadrado. Es poco frecuente, pero esas serían las unidades en kilómetros sobre horas al cuadrado. Bueno, vamos a hacer esta actividad. Varios estudiantes ya me la han mandado, pero qué bueno que explicarles qué debemos hacer. Vamos a hacer la trayectoria de nuestra casa al colegio. Acá hay un ejemplo, al colegio, ¿sí? Entonces tú vas a decir, yo paso por el parque, por el parque lineal, luego sigo, hay una panadería, entonces hago los dibujitos y demarco la calle o la carrera por donde camino. Entonces, en un octavo de cartulina realiza un diagrama similar al cuadro de la trayectoria de tu casa al colegio. Coloca las calles y carreras, toma la foto y me las envías. Esta es la primera actividad. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de movimiento. Entonces lo primero que vamos a hacer es describir el movimiento. Vamos a suponer que aquí hay un carrito o una moto. Si está acá en cero es porque parte del origen. Entonces podemos decir que la posición 1 sale de 0. Acá está en kilómetros, entonces 0 kilómetros. ¿Listo? Miremos la posición 2, que ocupa el cuerpo, o el carrito, o la moto. Entonces vemos, estas son las distancias, acá en la vertical son las distancias, y acá en la horizontal es el tiempo en horas. Entonces la segunda posición que ocupa es 40 kilómetros, entonces llegó hasta 40 kilómetros el carrito o la moto. 40 kilómetros. Listo. Vamos a ver la posición 3. La posición 3, decimos acá que el carro como que se devolvió, porque mira que bajó acá en la distancia y llegó a la posición 20 kilómetros. Muy bien, en la posición 4 volvió a subir a 60 kilómetros, entonces posición 4. Es muy importante sacar primero las posiciones para realizar el resto de ejercicio. Son 60 kilómetros. Luego la moto o el carro
desciende hasta menos 20. Hasta menos 20 acá. Mira la posición 5. La posición 5 llega hasta menos 20. Menos 20 kilómetros. Y la posición 6, entonces el carro volvió a subir a 40 kilómetros. Mira que subió hasta 40 kilómetros esta posición. Bueno, vamos a explicar en otras palabras qué fue lo que pasó con este carrito, cuál fue su movimiento. Vamos a suponer, salimos de Cartago, llegamos a Cerrito. En Cerrito nos devolvimos hasta el peaje. En el peaje volvemos ya, llegamos a Pereira. En Pereira nos acordamos que teníamos que dar otra vuelta, nos fuimos para Anserma Valle. Y luego volvimos a subir y nos quedamos entre Cerrito y Pereira. Y mira que ahí nos quedamos. Eso es, si me pusieron a describir el movimiento, tendría que decir algo así, ¿cierto? Las posiciones y qué fue lo que pasó con el movimiento. Muy bien, acá nos pide hallar el desplazamiento para cada cambio de posición. Entonces recordemos que el desplazamiento es delta X. Delta X es igual, recuerda que el vector es igual a la posición final menos la posición inicial. Menos la posición inicial. Esta formulita es la que vamos a aplicar en cada intervalo de cambio de posición. Entonces vámonos acá a la gráfica y le vamos a dar valores a este movimiento. Este primer intervalo le colocamos el 1, este segundo movimiento el 2, para poder identificar los intervalos de movimiento. Este es el 3. Este sería el 4. Y este sería el movimiento 5. Muy bien, vamos a empezar con el primero. Entonces le vamos a aplicar esta formulita al primer cambio, al primer intervalo de movimiento. Entonces sería posición final en este primer movimiento. Entonces sería posición final donde terminó acá, 40 kilómetros. Sería posición final, 40 kilómetros. Y si no quieres mirar la gráfica, mira las posiciones. Entonces la posición 2 es 40 kilómetros. Estamos tomando esta y esta. Y la posición inicial es 0. Mira que arrancó de 0. Entonces menos 0 kilómetros. Y cuando yo resto 40 menos 0, me da 40. Entonces el primer desplazamiento de ese carro o esa moto fue de 40 kilómetros. Muy bien, seguimos con el segundo intervalo. Entonces delta X2. Muy bien, disculpan los rayones. Delta X2. Vamos a mirar, podemos mirar acá, de 2 a 3. Entonces, o podemos mirar la gráfica. Termina la posición final, es 20, mira acá 20. Nunca mires por acá la distancia acá horizontal, no, siempre es vertical. Entonces terminó en 20, la posición final es 20 kilómetros. Y la posición inicial de donde arrancó fue de 40, porque estamos mirando el intervalo 2, posición final menos posición inicial, menos 40 kilómetros. Muy bien. Y cuando cogemos 20 y le sacamos 40, entonces nos da menos 20, porque es mayor el 40. Entonces es negativo, menos 20 kilómetros. Mira que el signo me dice si el cuerpo avanzó positivamente o se devolvió. Aquí podemos ver con este menos que se devolvió.
Muy bien, tercer intervalo. El tercer intervalo llega a la posición 60 y parte de 20. Entonces, posición final, 60 kilómetros. Y le restamos la posición inicial, que es 20. Kilómetros. Muy bien, entonces hacemos la restica. 60 menos 20 nos da 40. 40 kilómetros recorre, es el desplazamiento en el tercer intervalo. Vamos a mirar el cuarto intervalo. Perdón que acá me faltó el vectorcito, uy, se me fue muy largo. Y acá el vector, muy difícil con mouse trabajar esto, pero ahí vamos. Entonces, desplazamiento 4. Muy bien, entonces tenemos que el desplazamiento 4 es posición final. Mira acá, posición final es el cuarto. Posición final menos 20. Entonces coloco menos 20. No olvidemos los signos porque ese signo me está diciendo hacia dónde coge el automóvil o la moto. Menos 20 kilómetros. Menos de la formulita, menos esta formulita. Y empieza en donde, en 60 fue la posición inicial, entonces 60. Hay que tener muy claro dónde empieza y dónde termina el intervalo. Entonces, ojo acá, me quedaron dos números negativos. Menos 20, menos 60 se suman y se antepone el signo menos. Menos 80 kilómetros. Entonces pregunto, ¿avanzó o se devolvió? Ustedes me dirán, ¿avanzó o se devolvió el carro? Entonces podemos decir por el signo que se devolvió. Mira que acá la gráfica se devolvió. Incluso se devolvió y se pasó para el otro lado. Luego de ahí, supongamos que Hanserma volvió y se desplazó. Entonces desplazamiento 5. El último desplazamiento, el 5. Entonces la posición final en el movimiento 5 llegó a 40 kilómetros. Y posición inicial, ¿de dónde arrancó? Entonces el menos de la fórmula y el menos del valor. Ojo acá. Menos de la fórmula y menos de la posición, de menos 20 kilómetros. Entonces, ojo acá, menos por menos me da más. 40 más 20 me da 60. Hay que tener mucho cuidado con esos signos, que es donde más caemos fácilmente. Entonces, vuelvo y repito este último intervalo. Llegó a posición final, llegó a 40. Menos de la fórmula, porque no puedo olvidar el menos de la fórmula. Y acá arrancó de la posición inicial de este intervalo, que es menos 20. Entonces también lo tengo en cuenta. Y multiplico signos. Menos por menos me da más. Y sumo 40 más 20 me da 60. Y mira que todo es positivo porque va subiendo. Entonces tienes razón. Tiene 20, 40, 60. Ahí está. Bueno, ya hicimos toda la parte A, ahora vamos a la parte B. Dice, halla el desplazamiento total del recorrido. Para hacer el desplazamiento total tenemos dos formas de hacerlo. Uno es sumando todos los valores que nos dieron, teniendo en cuenta su signo. Entonces este es el desplazamiento total. Le colocamos el vector y es igual.
Entonces vamos a sumar, a colocar todo lo que nos dio, 40 kilómetros, 40 kilómetros, menos 20. Mira que estoy teniendo en cuenta el signo, porque más adelante vamos a ver que no hay que tener cuidado el signo en otro punto. Más 40. Más 40. Menos 80. Y por último, más 60. Mira que tiene en cuenta los signos. Si no tengo en cuenta los signos y no me da la respuesta verdadera, quiere decir que trabajé mal los intervalos. Entonces vamos a hacer la suma. Delta X total es igual. Entonces, si quieres, suma primero los positivos y le resta los negativos, o puedes ir haciendo la resta. 40 menos 20 me da 20. 20 más 40 me da 60. 60 menos 80 me da menos 20. Y menos 20 más 60 me da 40. Entonces, el desplazamiento total me da 40 kilómetros. Y lo vamos a comprobar con la otra alternativa que te voy a dar. Tú puedes decir delta X total es igual posición final, aplicamos la formulita, posición final menos posición inicial. Y con esto me doy cuenta si trabajé bien o mal. Entonces, ¿de dónde arrancó? ¿A dónde llegó la posición final? Llegó a 40 kilómetros. Y la posición de donde arrancó es 0, entonces menos 0. Y 40 menos 0 nos da 40. Entonces podemos ver que trabajamos bien los intervalos porque nos dio exacto. Esto es como una prueba de si trabajé bien los intervalos con los signos y todo, y si sumé y resté bien. Muy bien, ahorita vamos a hallar el espacio total. Lo que te decía acá, para el espacio total, mira que ya no es delta sino X solo, vamos a sumar todo esto que tenemos acá, pero todos positivos. Aquí ya no voy a tener en cuenta más, menos, no, todo positivo, o sea que es 40 más 20, 60, más 40, 100, más 80, 180, más 60, 240, o sea que el espacio total me da 240 kilómetros. Si puedes observar que el desplazamiento total y el espacio total recorrido son muy diferentes, no son los mismos. Mira que el espacio total, o sea que se suma todo lo que me voy sin mirar si bajó o subió, sino el recorrido. Lo que los muchachos dicen en las motos, el tacómetro, le midió 240 kilómetros ese recorrido. Mientras que el desplazamiento nos dice dónde quedó, de dónde partió. Entonces mira que el desplazamiento total nos dio 40, mientras que el espacio total nos dio 240. Son muy diferentes. Muy bien. Vamos a pasar ahorita a la velocidad media del recorrido. Entonces la velocidad media es delta V sobre, es delta X, o sea, el desplazamiento sobre el cambio de tiempo, sobre delta T. Muy bien, entonces el desplazamiento, ya sabemos, nos dio 40 kilómetros. 40 kilómetros. Y el tiempo total del recorrido, ahí sí miro la horizontal, mira que nos dio 3,5 horas. Entonces dividido en 3,5
5 horas. Muy bien, entonces hacemos esa división de 40 dividido 3.5 nos da 11,42. Bueno, voy a colocar el valor acá al frente. 11,42 kilómetros por hora. Esa es la velocidad promedio o la velocidad media que hizo la moto o el carro. Kilómetros sobre hora. Se dice por, pero se escribe sobre. Esa es la velocidad media. Muy bien, y vamos a hallar ahorita la rapidez. Voy a hacerla por acá. La rapidez, recuerden que es escalar y es la distancia total recorrida dividida entre el tiempo total. ¿Listo? Muy bien, entonces el espacio total recorrido. Mira que nos dio acá 240 kilómetros. Fue la suma de todas las distancias recorridas, 240 kilómetros. Y lo divido entre el tiempo total, que fueron 3,5 horas. Muy bien. Entonces hacemos esa división. Perdón, yo le coloco la batería al computador porque se me apaga. Disculpen un momentico. Esta división nos dio 68,57. Ustedes pueden en la casa corroborar estos valores. Uno nunca debe esperar que el profesor se la sepa toda, sino que uno también tiene que mirar si en verdad lo que le está diciendo el profesor es verdad. Entonces uno tiene a mano una calculadora y comprueba. Muy bien, podemos observar que es muy diferente la rapidez de la velocidad. Mira, la velocidad nos dio 11,42 y la rapidez 68,57 kilómetros por hora. Pueden comprobar estos valores. Bueno, acá está desarrollado todo lo que te expliqué. Puedes corroborar. Y acá está una actividad, la puedes realizar y me mandas, si tienes alguna pregunta, me la mandas a una fotico, me mandas a preguntar. Esta es la tercera actividad, lo mismo, hallar lo mismo que hallamos. Muy buen trabajo, Dios los bendiga, espíritu de luz y de verdad, ilumina mi entendimiento y fortalece mi voluntad. Que Dios los bendiga.